Gómez. De 20 puchas. Sí, licenciado, ¿sí? Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. ¿Qué le trae por aquí? Oh, business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí. La mejor suite del pueblo. Oh, ¿y tiene agua caliente? El agua hace el tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Son 100. ¿Solo por verlo? Bueno, si quieres, si no, se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tony Black. Se va a quedar esta beauty. Elías, acompaña al señor a ver la suite. ¿Cuál suite? Pues la presidencial. Bienvenido, mi gringo. $100. El árbitro dice se acabó la primera parte. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. ¡Órale! $100. Me acostumbré a saber de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu difunto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. Divina, más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta. No soy carne para su negocio. Te encargo 1 kilo de bistec. Hola. ¿Y dónde puedo? ¿En la oficina? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, chino?
Esas son tetas. Ve, ve. ¿Cuántos kilos le echas? No, ¿Pero qué te pregunto a ti, gordo? Nunca has tenido una vieja, ni la vas a tener en tu vida. ¿Quién te va a querer con esa panzota? ¿Y qué? ¿Vienes a pedir más carne fiada? Te tengo una noticia, gordo. Ya no tienes crédito. Yo también tengo gastos. No, patrón. Le vengo a pagar. ¿A quién se las diste, pinche gordo? ¿Qué pasó? No, el negocio va bien. Ya no fío. Ya no fío. Ya no fío. Bueno, lárgate que quiero terminar de ver esta obra de arte. Ya no fío. Ya no fío. Lo interrumpo, don Aníbal. Qué pendejo eres, Nepo. Estoy fumando mi puro. Y cuando estoy fumando, es el momento más sagrado. Y lo sabes muy bien. ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. Diles que no me mates. Diles que no me mates. Que no me mates. Diles que no me mates. Diles ¿Qué pasó, que mi no me rey? mates. No me lo esperaba hoy. Que no me mates. No me diga que se le ofreció algo. Súbese. Así dile. Perfectas condiciones para arrancar el segundo tiempo de este amistoso que de amistoso ¿Qué hubo? Don Aníbal. no tiene nada. ¡Vámonos! Porque es miércoles, hay fútbol Espérame tantito, papi. y es Está bueno, pero no te tardes. Estados Unidos contra México. Y el equipo de Estados Unidos Miguel tiene cambios. Me quedamos a mano, ¿eh? Creyendo lo del cuarto de ahorita. Y luego te paso tu propinita. I'm sorry, huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye. Gringo. Ay, sí. Muy bien, jóvenes. Comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Tan impactados los dejó el video. Era solo para adultos. Jóvenes, ¿qué piensan? Comentarios. Muy interesante, licenciado. Creo que a veces no lo pensamos como de manera tan rápida como fue en el video, la vuelta del dinero, pero sí, muy bueno. Muy bien, gracias, Livni Hernández. A ver, ¿alguien más?
¿Alguien más, jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo vieron? Pues muy interesante, licenciado, ya que cada uno con ese billete iban cobrando o pagando sus deudas y al final terminó con el mismo dueño del billete. Muy bien. Jóvenes, la crisis 2008-2009, la crisis subprime, la crisis inmobiliaria, un tema de ciclos económicos, pero quiero dejar aquí un comentario con relación a la importancia de la política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva es eso. Cuando hay una crisis económica, el Estado, por medio del Banco Central, le inyecta dinero a la economía. Y esa inyección de dinero a la economía, pues, permite de que la gente pueda tener consumo y luego inversión. El motor de la economía es el consumo. Yo sé que la inversión es importante, que esto, que lo otro, pero tan sencillo. Cuando fue la pandemia en el año 2020, cuando me empezó, en el mes de septiembre, ¿qué ocurrió? A ver si se recuerdan, septiembre 2020. ¿Qué ocurrió? No me van a hablar de contagiados, muchachos, porque no es eso. Un fenómeno económico. ¿Qué se ocurrió en septiembre de 2020? ¿Ustedes estaban en Guatemala? ¿Dónde estaban ustedes? Yo sé que estaban en su casa confinados, pero estaban en clases, me imagino, conectados. Algo tuvieron que percibir. Que fue cuando quitaron el confinamiento y ya se empezó a salir a la calle. Ya habían algunas restricciones, pero ya se podía salir y ya no estaban esos toques de queda a las 6 de la tarde, ¿recuerdan? Entonces la economía empezó a dinamizarse. ¿Por qué? La gente ya compraba, ya podía salir a la calle y entonces ya empezaba a gastar. Y fíjense que lo he escuchado de algunas personas que se dedican a la venta de carros usados, que dicen de que antes de septiembre muerto el negocio. Así, literalmente. Pero en septiembre mucha gente empezó a comprar carros. Y a raíz de eso es de que ahora el tráfico es aún más insoportable que antes de la pandemia. Y entonces la gente empezó a gastar y empezó a comprar más cosas. Y cuando nosotros vemos las cifras del PIB trimestral en Guatemala, vemos que el último trimestre del año 2020, la economía ya tuvo una expansión, ya hubo un crecimiento. Y entonces el motor de la economía siempre va a ser el consumo. Muchas veces, bueno, es que hay que producir y que no sé qué. ¿Y a quién le vamos a vender? Muchas veces los empresarios se incomodan cuando el gobierno da un puente, por ejemplo, un asueto. Es día jueves y dan el día viernes a modo de que sea un fin de semana largo, o el asueto es día martes y dan el día lunes, en fin. Y entonces la gente en la calle que no trabaja en el sector público molesta, así que son unos huevones, que no sé qué. Pero fíjense que detrás de ese puente hay un contenido económico, porque la gente ya tiene más tiempo para gastar. Sale de viaje, sale de paseo, se queda en la ciudad y va a los centros comerciales a gastar. Entonces, ese gasto en consumo incentiva el crecimiento de la economía. Entonces, una política monetaria expansiva es lo que ocurrió en la pandemia, con las transferencias que hizo el gobierno. En el año 2020, cuando el 11 de marzo fue declarada oficialmente la pandemia en Guatemala, pues no sabíamos ni qué hacer y era un temor espantoso. Y entonces, y así estaba todo el mundo, no solo aquí. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer? Muchas empresas cerraron, algunas, pues de la gente la despidieron de forma temporal, en fin. Y entonces el gobierno, para poder paliar esa crisis, hizo las famosas transferencias.
Y entonces esa inyección de liquidez en la economía es la inflación que se dio en el 2022 y 2023. Y en el 2024 la inflación ya volvió a su nivel de largo plazo. ¿Sí? Y entonces esa inyección de liquidez que usó en el 2020 el gobierno, vimos en el año 2023 y 2024 una inflación alta. Es por lo mismo. Y entonces ahí se confirma de que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Las circunstancias, bueno, hay un candado constitucional producto de la reforma constitucional del año 94. Sabemos nosotros de que la constitución vigente data del año 85. En el año 85 se hizo una Asamblea Nacional Constituyente y se promulgó la constitución actual. Esta constitución se hizo una consulta popular en el año 94 y cambiaron algunos artículos, entre ellos que el Banco de Guatemala no le podía dar financiamiento al gobierno por ninguna forma, solo en casos de calamidad pública, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Entonces, con la pandemia, pues un caso de calamidad pública, el gobierno autorizó a que el Banco de Guatemala le prestara al gobierno dinero. Entonces eso implicó que el Banco de Guatemala imprimiera más dinero y se lo prestara al gobierno para poder cumplir con las transferencias producto de la pandemia. Entonces, es la ilustración que yo puse al inicio de la clase de hoy. Esa inyección de liquidez también puede provocar alta inflación. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy y quiero insistir, esto ya es tema del segundo parcial. Tampoco estoy diciendo que no pongan atención y que se desconecten y que cada quien haga lo que quiera, no, tampoco. Entonces vemos aquí, a manera de ilustración, como es el tema del dinero, esta unidad, les voy a presentar aquí algunas cosas relacionadas con el dinero. Entonces vemos aquí los billetes de 50 centavos, que ahora ya no existen, sino que son monedas de 50 centavos que tienen una monja blanca, ¿verdad? El billete a quetzal. ¿Cuándo fue que empezó a circular el quetzal como moneda en Guatemala? Jóvenes, pregunta para economista. ¿Desde cuándo existe el quetzal en Guatemala como moneda? Y... Jóvenes, ¿están ahí? No. A ver, Rebeca Solórzano. Sí, licenciado, acá estoy. Entonces, vio que el año pasado el Banco de Guatemala sacó unos billetes conmemorativos. Sí, licenciado. ¿Cuál era el motivo de esos billetes? Luis Sebastián Méndez se encuentra. Sí, licenciado. ¿Cuál es el motivo de esos billetes? Sí, para conmemorar justo la primera emisión monetaria que hubo acá en Guatemala, pero le quedó mal con la fecha. Muy bien. Fue en el año 1924 cuando el quetzal se creó como moneda. Y la unidad monetaria en nuestro país es el quetzal. Entonces, por eso el año pasado que se cumplieron 100 años, el centenario del quetzal como moneda, entonces lo conmemoró el Banco de Guatemala con el quetzal. Hace 100 años no existía el Banco de Guatemala. Entonces, ¿quién emitió el billete de quetzal? El gobierno. Y antes de que hubiera quetzal como moneda, ¿qué hacía la gente para el cambio? Entonces, como ha sido un sistema feudal, habían muchas fincas. Y en las fincas habían monedas acuñadas ahí mismo en la finca. No sé si ustedes han visto novelas brasileñas. Y entonces ahí se ve de que en la época medieval había un señor de una finca y ahí se emitían monedas y se transaban los bienes. También habían bancos del sistema y ellos tenían sus propios billetes de banco, pero había un desorden monetario. Y ese desorden monetario llevó al gobierno. José María Orellana se llamaba el jefe de Estado en esa época, que fue asesorado y le surgió la idea de crear una moneda única en Guatemala. Y el nombre de quetzal, escuché de un numismático. Numismáticos son los que coleccionan billetes y monedas, de que hicieron un concurso público. Y entonces
la gente sugería, la gente que sabía leer y escribir en esa época, ¿verdad? Porque el analfabetismo en esa época era el 80-90%. Entonces la gente sugería un nombre para nuestra moneda y entonces el nombre que mejor le pareció al jurado fue Quetzal. Y de ahí se le otorgó el nombre de Quetzal a nuestra moneda. Algunos historiadores dicen que desde la reforma liberal de 1870, 1871, 72, ya se hablaba de crear una moneda en Guatemala, una moneda única. Y fue hasta 1924 que se concretó el proyecto. Aquí están los billetes de A5 anteriores. Es una edición de 1948. El billete de A20 estaba aquí Rafael Andívar. Y vamos a definir el dinero, como lo decía Marx. El dinero, el oro circula porque tiene valor, pero el papel moneda tiene valor porque circula. Entonces hablamos del fetichismo del dinero. Yo recuerdo que en la clase alguna vez se mencionó algo de eso. Entonces el fetichismo es otorgarle propiedades a algo que en realidad no las tiene. Y el quetzal, nosotros lo vemos, en Guatemala es una moneda de curso legal, entonces aquí legalmente existe y sirve para las transacciones de bienes y servicios. Entonces nosotros sabemos de que eso tiene valor, pero al final es papel moneda. Es un papel moneda con figuras. Y aquí en Guatemala tiene validez legal. En otro país van a decir, ¡hala, qué bonito ese billete! Y este pajarito que está aquí, ¿qué es? Van a decir, ¿verdad? La riqueza es un término utilizado para referirse al total de depósitos de valor, incluido el dinero como los activos no monetarios. ¿Qué serán activos no monetarios, compañeros? ¿Qué son los activos no monetarios? Los bienes, ¿verdad? A veces dicen en los pueblos, ¿verdad? Es que fulano es el más adinerado del pueblo. Pero ese señor le piden dinero y no carga ni un centavo en la bolsa. Pero él tiene terrenos, tiene transporte, tiene tienda, en fin. Entonces, son activos no monetarios. Liquidez, un término puramente económico. Ahí ya cayó alguien para hacerle una pregunta, muchacha. Se arrepintió. ¿Qué le dijeron? ¿Le dijeron algo? No. Se rajó. Bueno, la liquidez es un término que usamos los economistas para describir la facilidad con que se puede convertir un activo en medio de cambio de la economía. A veces la gente dice, no tengo liquidez, no tengo dinero, ¿verdad? Cuando los individuos deciden en qué tipo de activo van a tener su riqueza, tienen que sopesar la liquidez de cada uno de los posibles activos y su utilidad como depósito de valor. El activo más líquido, billetes y monedas, a veces el puro billullo, ese es el activo más líquido. A pesar de esta consideración como depósito de valor, dista de ser perfecto. Cuando suben los precios, su valor disminuye, ya lo hemos hablado, es la pérdida del poder adquisitivo. Esta relación entre el nivel de precios y el valor del dinero resultará importante para comprender cómo afecta el dinero a la economía. Entonces, ya hemos dicho en la clase que el precio del dinero es ¿qué cosa, muchacha? El interés. El interés. ¿Y cómo se mide el valor del dinero? No es lo mismo el precio que el valor. A veces le dicen los psicólogos a la gente, usted debe valorarse. No ande con ese hombre. No le conviene, le dice su mamá. O a ustedes le dice su papá y sus amigos, no andes con esa, ella es una aquí, una allá. Valórate. ¿Verdad? Neta, para el día del cariño, ¿verdad? No te dejes impresionar por unos chocolates. Valórate. Entonces, ¿será lo mismo valor que precio? No. El valor está en función de la escasez. Y tienen un segundo ustedes. Ya. Bueno. Y el valor del dinero es el poder adquisitivo. Ese es el valor.
Entonces, cuando disminuye el valor del dinero, hay una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, quedemos claros. El precio del dinero es el interés y el valor es el poder adquisitivo y está relacionado con los precios. Entonces, entre más suben los precios, ¿qué pasa con el valor del dinero? ¿Aumenta o disminuye? Luis Alfonso Daniel Becerra. Compañero que acaba de entender. Entonces, buenas tardes. Pues que se me desconectó, pero sí estaba conectado. El uso de la palabra, entonces te preguntamos. Entonces, si sube los precios, el nivel general de precios, es decir, la inflación, ¿qué pasa con el valor del dinero? ¿Sube o baja? Disminuye. Muy bien, disminuye. Y el sistema financiero en nuestro país, vamos a verlo desde las sociedades de depósito, que son los bancos y el Banco Central, y las sociedades financieras. Eso ya involucra aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras, casas de cambio, financieras, y una que salió de circulación en el año 2024 son las famosas offshore. En un rato voy a explicar qué eran las offshore. Según el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la Junta Monetaria, ya hemos dicho quiénes son ellos, tiene la función de determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia, velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Velar por la liquidez, miren, porque tenga dinero el sistema bancario y que el sistema bancario esté solvente. Pero no dice que el Banco de Guatemala, ojo, dice a la Junta Monetaria. Ya hemos dicho que la Junta Monetaria tiene dos brazos: Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos. En Guatemala han habido 4 reformas financieras. 4, no 3. Hay quienes dicen que 3, pero han sido 4. La primera reforma financiera fue en 1924, cuando se creó el quetzal como moneda. La segunda fue en 1946, cuando se creó el Banco de Guatemala. La tercera fue en 1989, cuando se modificaron bastantes leyes. Ahí surgió la ley de Maquila, entre otras leyes. Y la cuarta reforma financiera fue en el año 2002. Derivado de la cuarta reforma financiera, pues surgieron otras leyes y se modificaron las que estaban vigentes en ese momento. Y hubieron leyes complementarias. Al día de hoy hay más o menos 17 leyes financieras, que es uno de los temas que vamos a abordar en la clase y que ustedes van a trabajar, porque se les va a asignar una ley a cada uno. Y en su momento cada uno va a exponer, va a explicar la ley que se le asignó. Y eso va a ser como se llama asignado a cada uno mediante un sorteo. O sea, va a ser de forma aleatoria. Simplemente agarro el listado de estudiantes, está el listado de leyes, y hay cada quien su suerte, la ley que le tocó. Hay quienes tocaron leyes cortas, hay quienes la ley orgánica del Banco de Guatemala o la ley de supervisión financiera, la ley de bancos, que son las más extensas. El sistema financiero en nuestro país está la Junta Monetaria, ahí que tiene 2 brazos. El Banco de Guatemala, su función es controlar la inflación, simple. Mientras que la Superintendencia de Bancos es ejercer vigilancia sobre las entidades del sistema financiero, no solo bancos, sino también entidades del sistema financiero. Al día de hoy en Guatemala, el sistema financiero tiene 18 bancos, tiene 11 financieras. Y fíjense que puse aquí este recuadro, color rojo, porque me llamó la atención una llamada. Y dice, en proceso de autorización por parte de la Superintendencia de Bancos para iniciar operaciones como banco. Hay un banco que se está formando, que era una financiera. La financiera MBA SA se va a constituir en banco. Y hay una resolución de la Junta Monetaria del año pasado, del 24 de julio. Entonces autorizó a esta financiera para que se convierta en banco.
Entonces van a haber 19 bancos en el sistema. Credit Corp, entiendo, creo que hay una persona aquí del salón que trabaja en este banco. Creo que Credit Corp era una financiera. ¿Me confirmará la compañera que trabaja en Credit Corp? ¿O no hay ninguna persona que trabaja en Credit Corp aquí, en el banco Credit Corp? No, licenciado, está Banco INB, pero también era una financiera y también Credit Corp era una financiera. Ah, gracias por la aclaración. Entonces, ¿cómo se llama? Banco de inversión era, ¿va? Y también era financiera. Entonces, estas financieras, algunas solo le hacen un apalancamiento de capital para llegar a los 110 millones que se requieren para constituir un banco. Y la superintendencia de bancos da trámite. ¿Quién autoriza? La Junta Monetaria. Miren, ¿por qué los almacenes generales de depósito o almacenadoras aparecen como entidades supervisadas por la superintendencia de bancos? Alguien que me diga qué es una almacenadora o almacén general de depósito, es lo mismo, pero ¿qué son ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las almacenadoras? No son los almacenes que están en la Quinta Avenida, muchos donde venden camisas, pantalones, no. Almacenadoras o almacenes generales de depósito. Y son los famosos depósitos que hay aquí en Guatemala, que uno dice un depósito y lo que venden ahí es licores y cerveza. ¿Qué son los almacenes generales de depósito? ¿Qué hacen? Manejan la mercadería que viene de importaciones. De importaciones. Muy bien, Jael. ¿Alguien más que nos pueda ampliar algo sobre las almacenadoras o almacenes generales de depósito? ¿Solo sé que es un almacén de mercancías o de bienes? Muy bien. Entonces, a mí me gusta el ejemplo de los... Igualmente forman parte. Ajá. Sí, Luis. Estos forman igual parte de un grupo financiero, de conformidad con la ley de bancos y grupos financieros. Sí, ellos pueden formar parte de un grupo financiero. Pero veamos qué hacen las almacenadoras. Entonces, a mí me gusta ilustrar el ejemplo de los carros. Por ejemplo, usted va a una agencia de vehículos y compra su carro nuevo. Olvidémonos si es al contado o por abonos. Y entonces usted ve el carro y lo escoge y no se lo dan en el momento. No es de que usted dice, aquí está el primer pago, aquí está el pago total del vehículo y se lo dan y sale usted con su carro manejando. Entonces usted tiene que cumplir con algunos papeles que le piden unos requisitos. Y entonces las importadoras de vehículos tienen los carros guardados, ya sea en su bodega que está en el puerto o está en una almacenadora. Y la bodega de Dios tiene la función de almacenadora, está registrada como almacén fiscal, también conocido como almacén fiscal. Entonces, cuando usted compra el vehículo y se pagan los impuestos, la empresa paga los impuestos a la SAT y ya saca el vehículo de la almacenadora, porque es un almacén fiscal. La gente dice de la aduana, pero en realidad está en una almacenadora. Estas almacenadoras están fiscalizadas por la SAT y por la Superintendencia de Bancos. Entonces, simplemente lo que hacen es un resguardo, una bodega. Y en el caso de los vehículos, cuando usted adquiere el vehículo y paga los impuestos, entonces el importador le paga los impuestos a la SAT y ya saca el vehículo y ya se lo entregan a usted. Entonces son depósitos, almacenes fiscales. Y estos son supervisados por la Superintendencia de Bancos y autorizados también por la SAT. ¿Pero qué tendrá que ver la Superintendencia de Bancos en las almacenadoras? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Por el tema del lavado de dinero. Entonces, la superintendencia, en su afán de minimizar el tema del lavado de dinero, supervisa también a las almacenadoras. Casas de cambio en Guatemala hay 3. Cuando ustedes viajen o si han viajado a otros países, pues solo en Guatemala he visto yo de que uno canjea divisas en los bancos. En otros países, las agencias bancarias le dicen a uno, mire, vaya a la casa de cambio, aquí no compramos ni vendemos divisas. Y entonces hay muchas casas de cambio en otros países y ahí se dedican exclusivamente a compra y venta de divisas. En Guatemala se puede hacer eso en las casas de cambio y hay 3. Pero principalmente uno lo hace en las agencias de los bancos porque es un poco más fácil. Y los precios es relativo.
Es relativo los precios en las divisas, y las casas de cambio pues tienen un poco más de un portafolio de divisas un poco más amplio. Me recuerdo que hace algunos meses un amigo quería pesos mexicanos. Y entonces, bueno, le dije yo, es que mejor que fui a tal y tal y tal banco y no venden. Pues anda a las casas de cambio, le dije yo. Entonces, en las casas de cambio, ahí la probabilidad de conseguir divisas es más alta. De pesos mexicanos, mejor dicho, en ese caso, pesos mexicanos. En Guatemala, pues no se ha desarrollado mucho el mercado de las casas de cambio, pero ellos también funcionan y pueden hacerlo al igual que lo hace una agencia bancaria. Las que hace una financiera, jóvenes, ¿para qué sirven las financieras? ¿Qué hacen las financieras, jóvenes? Es el otorgamiento de financiamiento para proyectos y clientes grandes. Ah, muy bien, para clientes grandes. Usted puede invertir en una financiera como público, como parte del público. Sí, uno puede invertir en una financiera, jóvenes, como parte del público. Yo quiero tener mi dinero en una financiera y no en un banco a plazo fijo. Entonces, por medio de una financiera voy a hacer una inversión a plazo fijo. Y las financieras son las que canalizan las inversiones de los bancos, los grupos financieros que tienen financiera. Y más que todo para montos fuertes, no es para una inversión de 1,000, 3,000, 5,000 quetzales, sino que es para montos más fuertes. Compañías de seguros, ya lo había hecho aquí en una clase en más de alguna ocasión. En Guatemala, al 31 de diciembre de 2024, habían 27 aseguradoras. ¿Cómo ha crecido el mercado de seguros? Las casas de bolsa. En Guatemala hay 7 casas de bolsa. En Guatemala hay bolsa de valores. Sí. Jóvenes. En Guatemala hay bolsa de valores. Que yo recuerde, sí, licenciado, que es donde se ve todo eso de los bonos del tesoro. Sí, hay bolsa de valores. Hay 2. Habían 2, ahora creo que solo hay una. En realidad, las casas de bolsa, las bolsas de valores como funcionan y según la definición teórica, es un espacio, un lugar donde se reúnen los representantes de las casas de bolsa. Y ahí lo que hacen es intercambiar bienes, intercambiar documentos bursátiles, acciones. En otros países, acciones de empresas. En Guatemala, las empresas grandes, por ejemplo, Campero, no sé, la San Martín, qué sé yo, empresas grandes. En realidad ellos, cuando necesitan un apalancamiento de capital, hacen préstamo. Ellos no van, abren su portafolio, abren su empresa y dicen, bueno, vamos a emitir acciones y las vamos a vender al público. Y cualquier persona las puede comprar. Sino que en Guatemala las empresas necesitan apalancamiento de capital o los socios ponen de su bolsa, que es algo muy difícil, o van a prestar a un banco. ¿Cuál es la desventaja de tener en el mercado bursátil acciones? Y por eso las empresas guatemaltecas son muy renuentes a cotizar en bolsa sus acciones. Pensemos en la Corporación Multiinversiones, CMI. Ahí está Apoyo Campero, está Avícola Villalobos. Es un consorcio de empresas de las mismas familias dueños. Entonces ellos tienen su compañía. Y entonces, si una empresa guatemalteca o de cualquier parte del mundo quiere cotizar acciones en bolsa, pues lo tendría que hacer de manera pública. Es decir, que toda la información financiera, estados financieros detallados, tendrían que aparecer en Internet. Entonces, si usted quisiera comprar acciones de esa empresa, pues ahí está la información pública. Y entonces ahí usted hace sus análisis con ratios financieros y define si es una empresa rentable y si vale la pena o no comprar acciones de esa empresa. Si ustedes quisieran ver, por ejemplo, las acciones de Tesla,
una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, o Microsoft. Entonces, la información de esas empresas es pública y está en Internet y está detallada, los estados financieros detallados. Entonces, usted puede decidir si compra acciones de esas empresas. Y así tendría que hacerlo cualquier empresa del mundo que quiera cotizar o que quiera vender acciones en bolsa. El año pasado, el antepasado, la Corporación Multiinversiones, para tener un apalancamiento de capital, lo que hicieron fue emitir bonos, que le llamaban bonos verdes, y los colocaron en la bolsa de Estados Unidos, en Nueva York, y les fue muy bien. Pero, digamos, los bonos son instrumentos financieros, es un papel, es una constancia, una garantía que usted compra. Entonces, el bono vale, no sé, $100, un bono, por decir algo, y compra varios. Y entonces, al final de cada año, le van a pagar intereses por ese bono. Y al finalizar el vencimiento de ese bono, le van a devolver su capital más los intereses de ese último año. Entonces, la Corporación Multiinversiones lo que hizo fue emitir bonos para financiar proyectos de electrificación con hidroeléctricas en Honduras y República Dominicana. Entonces le llamaban bonos verdes porque iban a ser hidroeléctricas. Sabemos nosotros que la generación de electricidad hidráulica, que es con agua, eso no contamina. Entonces le llamaban por eso bonos verdes. Y entonces esta corporación que ya está migrando al tema de la generación de electricidad en otros países, para financiar ese proyecto, pues emitió bonos. No emitió acciones de ellos, porque ellos no quieren tener más propietarios en la empresa. Entonces, la emisión de bonos es lo que se conoce como renta fija, mientras que la emisión de acciones se conoce como renta variable, porque en el caso de la emisión de acciones no tienen un vencimiento, sino que las acciones, usted va a ser propietario de las acciones hasta que se acabe la empresa o hasta que usted las venda. Y cada año le va a generar utilidades, unos años más, otros años menos. En cambio, en el caso de los bonos que llaman renta fija, es una tasa de interés fija y tiene un vencimiento. Muy bien. Y en Guatemala, las casas de bolsa, KIT, Banco de los Trabajadores, en fin, estas casas de bolsa, ellos tienen representantes que en otros países se conocen como broker, los corredores de bolsa, y ellos van a negociar bonos principalmente a la bolsa de valores que está en el centro financiero, en la zona 4, donde está el Banco Industrial, ahí está la bolsa de valores de Guatemala. Y entonces los representantes, los brokers, los corredores de cada una de estas casas de bolsa, ahí llevan documentos y los transan entre ellos. Usted quisiera comprar acciones de Tesla o de Coca-Cola o de McDonald's Internacional, lo puedes hacer a través de alguno de ellos. Si ellos le van a orientar, le van a asesorar para que pueda comprar una acción internacional. Las inversiones en el Ministerio de Finanzas también se hacen por medio de las casas de bolsa. Usted quiere comprar bonos en el Ministerio de Finanzas, entonces se aboca a un corredor de bolsa y ellos le pueden comprar esos bonos y le cobran una comisión. Tarjetas de crédito. Estas son las empresas que emiten las tarjetas de crédito. Entonces usted ve que hay muchas tarjetas de crédito de varios bancos, Banco X, Y y Z. Y entonces se encuentra con que ellos no le dan de inmediato su tarjeta de crédito, sino que le va a llevar un tiempo la emisión de la tarjeta. Entonces son estas empresas, las que aparecen aquí, estas 4 son los que emiten esos plásticos, esas tarjetas. La más importante en Guatemala desde hace muchos años es Credomatic. A veces la gente dice Cuerpomatic, pero eso es otra cosa. Entonces Credomatic es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito. Empresas de microfinanzas. Miren, la única microfinanciera supervisada por la Superintendencia de Bancos es esta empresarial y otras instituciones del sistema financiero. Está el departamento del Monte de Piedad. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué es el Monte de Piedad? ¿Han escuchado eso? ¿Qué es el Monte de Piedad? No, ni que en lo personal, no. Muy bien, gracias. Es una casa de empeño.
y es del banco CHN. Principalmente la gente llega ahí a empeñar, pues no creen ustedes que la plancha, así como don Ramón en el programa El Chavo del Ocho, ¿verdad? Sino que una computadora, joyas, vehículos llegan a empeñarlos y ahí le dan un préstamo. La garantía es la prenda que usted dejó como garantía, valga la redundancia. Y al vencerla, o al entregar usted el dinero, al pagar usted el préstamo, le devuelven su prenda. Y eso está sujeto a un periodo de tiempo. Y el Monte de Piedad también subasta cosas que la gente ya no fue a reclamar y que ya no pagó, ¿verdad? Porque el reclamo va con el pago. El FHA, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, creo que en alguna ocasión lo mencionamos aquí en la clase, y al final viene siendo como un seguro para el banco. Usted compra una casa por abonos, paga un enganche, un proyecto habitacional nuevo, por decir algo, o un edificio de apartamentos. Y entonces el FHA es un seguro. Si usted deja de pagar ese préstamo, el banco no va a perder. Entonces el FHA le paga al banco, a usted le quita la casa y después el FHA esa casa la remata, la vende mediante una subasta. Y ese es un aval, es un seguro. Entonces muchas veces la gente cuando va a ver un proyecto habitacional, el vendedor le dice, trabajamos con el FHA. Entonces la gente así como que, es más seguro que no sé qué. Pero al final viene siendo como un seguro para el banco. Interconsumo, creo que eso es del Banco Internacional, creo que es algo para donde prestan dinero para créditos de productos de baja cuantía. Tampoco estamos hablando de productos de tienda, ¿va? Pero sí una refrigeradora, una lavadora, etcétera, para productos electrodomésticos. Y fíjense que otra cosa, los grupos financieros. La ley de bancos y grupos financieros considera a partir del año 2002, porque antes del año 2002 no estaba considerado la formación de grupos financieros. Entonces son empresas financieras afines. Por decir algo, esta que es pequeña, Grupo Financiero Promérica. Tiene Banco Promérica y tiene tarjetas de crédito Promérica. Ellos son un grupo financiero, son de los mismos dueños. Igual el Banco Internacional tiene Interconsumo, su casa de bolsa y el banco tal cual. La ley dice de que la empresa más grande del grupo es la responsable. Y cuando hay banco con el grupo, el banco es el responsable del grupo. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver, aquí todas tienen banco. Antes estaba de Occidente, Grupo Financiero de Occidente. Ellos no tenían banco. Aunque hubo banco hace años, desapareció y solo se quedó una aseguradora con una afianzadora. Entonces, la más grande era la encargada del grupo. Ya no existe el de Occidente. Entonces, el banco es el representante del grupo. Y el grupo financiero más grande en Guatemala es la Corporación B. Tiene seguros, fianzas, banco, financiera, etc. Miren, ¿qué es una fianza? ¿Qué es una seguro fianza? de caución. ¿Cómo así? ¿Caución? ¿Cómo así, joven? Explíquenos más despacio. Bueno, en este caso, La garantía, ya. Es un contrato por medio del cual en este caso, una fianzadora, como se denominaba, garantiza el cumplimiento de una obligación por parte de un tercero. Muy bien. Exacto. Excelente. Y miren, si alguno de ustedes trabaja algún día en una empresa que le provea bienes al Estado o que entre a juntas de cotización y de licitación, entonces las afianzadoras venden una fianza de cumplimiento o sostenimiento de precio. Entonces, su empresa vende, no sé, equipo médico y entra en un proceso de cotización y ofertan a un precio. Pero resulta que a la hora se hacen para atrás y ya firmaron el contrato. Entonces el Estado puede ejecutar esa fianza y la afianzadora va a obligar o va a garantizar que se cumpla el precio con el que se había ofertado inicialmente. También algunas personas que le dan servicios
al Estado, pues también les obligan a comprar una fianza, que es, como bien dijo Luis, es una garantía de cumplimiento de una obligación de un tercero. El plan para el 2989 se tiene que tener una de ley de fianza para poder importar. Pues miren, la verdad es que desconozco. Sin embargo, en el 2989 está básicamente lo que es maquila. Y hasta donde yo sé, no. Recuerden ustedes de que en el caso de las maquilas, lo que sí lo hago, usted dice que sí. Tiene que tener una fianza en el caso del 2989. Ya. Sí, es para maquila. ¿Será que puedes hablar para ilustrarnos tu caso? Cuando es mayor de 1 millón de quetzales. Sí, la fianza tiene que ser mayor de 1 millón de quetzales y esto sirve como para sostener los impuestos a la hora de importar. Ok. Eso es en el caso de importación, incluso de bienes y de materias primas. Sí, incluye para todo. Gracias por la observación. Yo pensaba que no. Y es que pasa que el decreto 2989 lo que hace es regular la actividad de maquila. Y la actividad de maquila lo que hace es el ensamblaje. Pero, jóvenes, yo tengo las 7 de la noche. Estamos entonces, los veo presencialmente el jueves. Se recuerdan que tienen que entregar el laboratorio a mano el día jueves. Y es el primer parcial a las 6 de la tarde. Entonces, les encargo que lleven su calculadora, no la calculadora del teléfono, sino una calculadora convencional. Fueran tan amables. Lick, perdone, usted había comentado que sí podíamos entrar examen en el formulario. No, nunca lo comenté. No pueden entrar formularios, jóvenes. Ok, de acuerdo, gracias. Muy bien. Les agradezco entonces su participación y nos vemos presencialmente el jueves. Así que les exhorto a que se preparen ya con tiempo y no lo dejen todo para última hora. Una feliz noche, que estén bien.